Buenas, vamos a hacer unos ejercicios hoy de equilibrio químico, ¿vale? Un par de K C y KP y otro par de solubilidad. Si tenéis cualquier duda, de todas formas, me podéis preguntar ahora o luego si hacéis ejercicios por vuestra cuenta, por Discord y yo os respondo sin problema. Vale, pues vamos a ir empezando con este primero que tenéis aquí. Nos dice, el CO2 reacciona rápidamente con el sulfuro de hidrógeno a altas temperaturas según la siguiente reacción. Nos da una reacción aquí, ¿no? Os recomiendo que siempre, en todos los ejercicios, os fijéis en que esté bien ajustada, ¿vale? Porque hay algún ejercicio en el que os pueden dar la ecuación, no os dicen nada y no está bien ajustada, ¿vale? La tenéis que ajustar vosotros. O sea, echadle un ojo siempre para ver que está ajustada. En este caso sí que lo está. En una experiencia se colocaron 4,4 gramos de CO2 en una vasija de 2,5 litros a esta temperatura con una cantidad suficiente de sulfuro de hidrógeno, que no os dicen cuál, para que la presión total fuese de 10 atmósferas, una vez alcanzado el equilibrio, ¿vale? En la mezcla que se obtiene una vez alcanzado el equilibrio existen 0,01 moles de agua. Entonces nos preguntan, determina el número de moles de cada una de las especies en equilibrio, el valor de Kc y el valor de Kp, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el apartado A, que nos pregunta el número de moles de cada especie, del CO2, del sulfuro de hidrógeno, del sulfuro de carbonilo, que es este de aquí, y del agua, ¿vale? Nos fijamos en que todos son gases. Entonces todos van a participar en la constante de equilibrio, ¿vale? Un detallito. Entonces, lo que yo os digo, lo que yo hago siempre es apuntarme los datos así generales. Entonces, sabemos que el volumen total es de 2,5 litros, ¿vale? La temperatura sabemos que es 337 grados centígrados y la presión total sabemos que es de 10 atmósferas. Una vez alcanzado el equilibrio, ¿no? Nos dice la presión total en equilibrio. Vale, tenemos estos datos, ¿no? Después nos dicen que tenemos también 4,4 gramos de CO2, que son los iniciales. ¿Vale? De eso partimos. Y una cantidad vamos a llamarla N de H2S. Metemos de sulfuro de hidrógeno una cantidad N, ¿vale? En moles. Entonces, vamos a pasar primero esto a moles, ¿no? Porque es lo más sencillo. Los moles de CO2, pues simplemente será los gramos de CO2, que son 4,4 gramos de CO2, entre el peso molecular, que son 44, ¿vale? Gramos por mol. Recordad las unidades, gramos y gramos se te van y te queda moles, ¿vale? Y esto da 0, que lo tengo por aquí, CO2 0,1, ¿vale? 0,1 mol de CO2. Iniciales, ¿no? Estos son los que tenemos al principio, ¿vale? Entonces ahora vamos a plantear el equilibrio. Pues empezamos CO2, escribimos la reacción en gas, más el sulfuro de hidrógeno en gas, para dar el equilibrio, el sulfuro de carbonilo en gas, más el agua también en gas. ¿Vale? Vale, pues empezamos. Inicial. ¿Qué tenemos? De CO2 tenemos 0,1. ¿Vale? De sulfuro de hidrógeno hemos dicho que tenemos algo, la cantidad suficiente, nos dice en N, ¿no? Pues N. Como es inicial, de productos tenemos 0 y 0. ¿Vale? Como siempre. En el equilibrio, ¿qué vamos a tener? Pues lo que teníamos al principio, menos lo que se nos ha ido. Aquí lo mismo, lo que teníamos al principio, menos lo que se nos ha ido. Y aquí, como al principio teníamos 0, pues lo que nos ha llegado. X y X, ¿vale? Vale. Entonces ahora, nos están preguntando por esto, ¿vale? Por esto de aquí. Por la composición en el equilibrio de cada una de las especies. Por esta de aquí, esta de aquí, esto de aquí y esto de aquí. ¿Cómo podemos calcular en este ejercicio las composiciones en equilibrio? Pues podemos hacerlo de la siguiente forma. Sabemos la presión total, sabemos el volumen total, sabemos la temperatura
Entonces esto ya os tiene que venir a la cabeza una ecuación, que es la de los gases ideales, ¿no? P por V igual a RT. Pues entonces podríamos hacer presión total por el volumen total será igual a los moles totales por R y por T, ¿vale? De aquí podemos sacar los moles totales, ¿no? En el equilibrio, que será pues la presión total, 10 atmósferas, por el volumen total, 2,5 litros, entre R, 0,082 atmósferas litro Kelvin mol, y la temperatura en Kelvin, que nos la dan en grados centígrados, ¿vale? Y haciendo esta operación, esto nos da 0,5, ¿vale? 0,5 ¿qué? Moles totales, ¿vale? Tenemos estos moles, ¿de dónde vienen? ¿Vale? ¿Qué significan los 0,5 moles totales? Pues nuestros moles totales en equilibrio va a ser la suma de esto, ¿no? 0,1 menos x, más n menos x, más x y más x. Pues lo hacemos. Los moles totales van a ser 0,1 menos x más n menos x más x más x. Vale, lo pongo entre paréntesis si queréis para que lo veáis mejor. ¿Vale? Aunque da lo mismo. Y esto nos va a quedar x y x 2x, menos x y menos x, menos 2x, se me van, ¿no? Esta y esta con esta y esta. Entonces me queda 0,1 más n, ¿vale? ¿Y esta n qué es? Esta n es la cantidad inicial que tenemos de sulfuro de hidrógeno, que no sabemos, pero la podemos calcular. ¿Por qué? Porque sabemos los moles totales, ¿no? Que son 0,5, ¿vale? Entonces de aquí despejamos n, que me queda que es 0,5 menos 0,1. Los moles totales menos 0,1. Y esto es 0,4 moles del sulfuro de hidrógeno, ¿vale? Pero 0,4 moles de sulfuro de hidrógeno, ¿qué? Estos son los iniciales, ¿vale? Estos son estos de aquí, los iniciales. Nosotros interesan los del equilibrio. Entonces, los del equilibrio, sabemos que esta x de aquí vale 0,01, ¿no? Nos lo dice el enunciado. En la mezcla que se obtiene alcanzado el equilibrio, existen 0,01 moles de agua. Si existen 0,01 moles de agua, esto significa que esta x, que es la que está en el equilibrio, será 0,01, ¿no? Y como esto, como la de sulfuro de carbonilo es lo mismo que la del agua, pues también va a ser 0,01, ¿vale? Entonces sabemos lo que es x, sabemos lo que es n, tenemos 0,1 aquí, entonces ya podemos calcular las composiciones en equilibrio. ¿Cómo lo haríamos? Pues simplemente restando los moles de CO2 en el equilibrio, vamos a ponerlo así si queréis, van a ser igual a 0,1 menos x, que esto es 0,1 menos 0,01, 0,09, ¿vale? Mol de CO2. Después tenemos que los moles de el sulfuro de hidrógeno en el equilibrio, ¿vale? Van a ser 0,4 que teníamos al principio menos x, que es 0,01. Y esto es 0,0, perdón, 0,0 no. Vale, que está mal en, ahora os lo digo, que está mal en el enunciado de la solución. 0,39 moles de sulfuro de hidrógeno, ¿vale? Y después los moles de agua son igual a los moles de CO2 y de sulfuro de carbonilo, hemos dicho, ¿no? Y eso es 0,01, que eso ya estos nos dan enunciado, ¿vale? Vale, si os dais cuenta, aquí en el enunciado hay un error, ¿vale? Te dice el resultado. Este de aquí está mal, ¿vale? Es 0,39, como hemos visto, ¿vale? 0,39. Vale, pues, y luego esto también está mal, ¿vale? KC y KP, lo que da aquí de KC y KP está mal porque lo usan con el 0,03, pero que no da 0,03. Vale, pues ahora nos preguntan el valor de KC y el valor de KP. Pues vamos a ello, vamos con el apartado B. El apartado B nos dice el valor de KC, pues lo hacemos. KC será igual a productos entre reactivos, ¿no? Miramos aquí, x de productos, pues será x por x, y reactivos n menos x y 0,1 menos x. Acordaos que es en concentración, ¿vale? Entonces hay que dividir a cada una de estas por el volumen, ¿vale? Entre v, entre v, entre v y entre v. Pues lo hacemos.
x por x es x cuadrado y por v, pues partido v cuadrado, ¿vale? Y el denominador pues será 0,1 menos x entre el volumen por 0,4 menos x por el volumen. ¿Vale? Como arriba tengo volumen cuadrado y abajo tengo volumen al cuadrado también, pues se me van los volúmenes. Me queda x al cuadrado partido 0,1 menos x, que es 0,09 por 0,39, ¿vale? Y x es 0,01, ¿vale? Entonces esto lo hacéis y da 2,85 por 10 a la menos 3. Y os pregunto, ¿tiene unidades o no tiene unidades esta constante? ¿Esta constante que me ha dado tiene unidades o no tiene unidades? No tiene unidades, ¿no? Porque estamos dividiendo. Arriba tendríamos molar al cuadrado y abajo tendríamos molar por molar, que es molar al cuadrado. Entonces se me van. Lo que me dice Stami, no sé si lo entiendo muy bien la pregunta, pero supongo que dices de empezar el enunciado A, el apartado A, vamos, haciendo lo de KC, esto que he puesto aquí, esto de aquí, de esta forma. ¿Es a lo que te refieres? Empezar haciéndolo así. Porque... Sí, sí, claro. Puedes calcular. O sea, lo hago así. Yo os comenté que, vamos, a mí me gusta más siempre trabajar primero todo con letras, ¿vale? Y ya después al final lo despejas. Es más cómodo a mí. Pero sí, tú puedes hacer 0,01 al cuadrado entre el volumen al cuadrado, lo que te dé, lo divides entre 0,1 menos x entre el volumen y lo multiplicas por 0,1 menos x entre el volumen. Y lo que te da de todo eso es KC. Lo puedes hacer paso a paso. O sea, por supuesto, te da lo mismo. ¿Vale? Pero yo prefiero hacerlo así simplemente. Vale, pues esto es KC y el apartado C nos pregunta KP. ¿Vale? KP, ¿os acordáis de cómo era, no? Es KC por RT a la incremento de moles gaseosos, ¿vale? Moles gaseosos. Si vamos a la ecuación, tenemos un mol gaseoso aquí, un mol gaseoso aquí, otro mol gaseoso aquí, otro mol gaseoso aquí. Es decir, tenemos el 0,01 me lo da enunciado aquí, ¿vale? Me lo da enunciado. Entonces tenemos 2 moles gaseosos en los productos y 2 moles gaseosos en los reactivos. Entonces hacemos el incremento de moles, ¿vale? Esto es como las entalpías de reacción, es productos menos reactivos. Pues el incremento de moles es productos entre reactivos 2 menos 2, 0, ¿vale? Entonces esto de aquí es 0. Entonces RT elevado a la 0 es 1, ¿no? Esto significa que Kp va a ser igual a Kc, ¿no? Por 1, ¿vale? Para que lo veáis. Y esto significa que es 2,85 por 10 a la menos 3. Y lo mismo, ¿no? Como no tiene unidades KC, esta tampoco va a tener unidades KP, ¿vale? Este caso no es coincide, ¿vale? KC y KP es la misma. ¿Por qué? Porque el incremento de moles gaseosos es 0. ¿Vale? Vale, pues si tenéis alguna pregunta, bien. Si no, pasamos al problema 2, ¿vale? Hemos hecho el número de moles en equilibrio, el KC y el KP. Vale, pues pasamos al siguiente, que este tiene un poquito más de guasa, yo creo. Nos dice, a la temperatura de 400 grados centígrados, el bicarbonato de sodio o el hidrógeno carbonato de sodio se descompone parcialmente según el siguiente equilibrio, que es este, ¿vale? Se introduce una cierta cantidad de bicarbonato, que no me la dicen, en un recipiente cerrado de 2 litros, en el que previamente se ha hecho el vacío, se calienta a 400 grados y cuando se alcanza el equilibrio a la temperatura citada, que es la de 400 grados, se observa que la presión en el interior es de 0,962 atmósferas.
Vale, me ha soltado un rollo, pero me están diciendo que la temperatura es 400, que la presión total en el equilibrio es esta, 0,962, y que el volumen del recipiente son 2 litros, ¿vale? Y que añade una cantidad, una cierta cantidad que no me dicen, ¿vale? Del bicarbonato. Me preguntan, calcula KC y KP y también que calcule la cantidad de bicarbonato que se ha descompuesto, ¿vale? Y el apartado C es un poco abstracto, ¿vale? Entonces simplemente os lo comento, pero no lo hacemos. Vale, entonces KCKP y los gramos que se han descompuesto, ¿vale? Los gramos que se han descompuesto, no los que he utilizado al principio. Pues lo que os digo, yo hago siempre, anoto los datos que tengo. Volumen total, me dicen que son 2 litros. La presión total en el equilibrio me dice que es 0,962 atmósferas. Y la temperatura me dice que son 400 grados centígrados. Y ya está, no me dice nada más, ¿no? No. Vale, os acordáis lo que os he dicho, ¿no? Que os fijéis en la ecuación que os dan, en la reacción química. ¿Está ajustada? Os pregunto. ¿Pensáis que está ajustada o cómo la ajustaríais? Vale, no está ajustada, ¿no? Entonces lo que hay que poner es un 2 aquí, ¿vale? 2 de bicarbonato para dar 2 de sodio, de carbonato de sodio, CO2 y agua. Vale. Entonces hay que ajustarla, tened cuidado con este 2, porque se os va el ejercicio. El apartado B en específico. Vale, entonces, lo que hacemos, pues como antes, ponemos el equilibrio. 2 de bicarbonato sólido, ¿vale? Cuidado con esto. Para dar en equilibrio el carbonato de sodio sólido, ¿vale? Cuidado con esto también. Más el CO2, gas, y más el agua en gas, ¿vale? Pues una vez tenemos esto, decimos inicial y equilibrio, lo de siempre. Inicial, por un lado, y tenemos que nos dicen, vamos a ponerlo, ¿vale? Por ponerlo, vamos a poner en moles. Tenemos una n que no sabemos qué es, y de aquí tenemos 0, 0 y 0, ¿no? Vale. Y en el equilibrio, lo que tendremos será, pues lo que teníamos menos lo que se nos ha ido, x, x y x, ¿no? Los 2x, perdón, ¿vale? Importante porque acá hay un 2, menos 2x, ¿vale? Entonces nos preguntan el valor de KC y el valor de KP. Pero para sacar KC necesitamos saber cuánto es x, ¿no? Esta x de aquí. Vamos a plantear la escribir KC. KC será la concentración de CO2 por la concentración de agua partido la concentración de carbonato de sodio, ¿no? De bicarbonato, perdón, al cuadrado por el carbonato de sodio, ¿no? Nos queda esto, ¿vale? No, no nos queda esto, ¿vale? Esto nunca, ¿vale? Son sólidos, pues os he dicho cuidado. Solo se ponen los gases y los iones disueltos, ¿vale? Sí, son sólidos, no se pone, ¿vale? Solo se ponen los gases o los disueltos, ¿vale? Con esto. Mucho cuidado porque aquí es donde más se suele cagar en los equilibrios. Lo he hecho para que lo veáis simplemente. Entonces, sabiendo que KC es esto, necesitamos saber la concentración de CO2 y la de agua. Es decir, necesitamos saber X, ¿no? Lo que nos valen estas X. Y luego las dividimos entre el volumen, claramente, ¿no? Perfecto, pues ¿cómo lo podemos conocer? Lo mismo de antes, ¿no? Tenemos volumen, tenemos presión, tenemos temperatura, tic-tac, tic-tac. Igual se vienen los gases, ¿no? Pues se vienen los gases. La presión total por el volumen total va a ser igual a los moles totales por RT. Entonces aquí sacamos los moles totales, ¿no? Que van a ser lo mismo de antes, la presión total que son 0,962 atmósferas por el volumen total que son 2 litros entre R, 0,082 atmósferas litro Kelvin mol,
por la temperatura en Kelvin, que es 673 Kelvin, ¿vale? Nos la dan en grados centígrados. Entonces haces esto y esto nos da que tenemos 0,034 moles totales, ¿vale? Moles totales, ¿pero qué? Estamos usando una ecuación que es de gases, ¿no? Entonces serán moles totales solo entre estos dos, que son los gases, ¿no? Entonces, esta presión de 0,962 atmósferas solo se debe a el CO2 y el agua, porque el carbonato de sodio y el bicarbonato son sólidos, no dan presión al sistema, ¿no? La presión la dan los dan los gases. Entonces, esa presión y estos moles solo se debe al CO2 y al agua, ¿vale? Entonces, si estos moles totales solo se deben al CO2 y al agua, y tenemos esto, es decir, esto es igual a 2x, ¿no? Entonces, x será 0,034 moles entre 2, ¿no? Y eso nos da 0,017 moles de CO2, que son igual a los moles de agua, ¿vale? Vale, lo habéis entendido, ¿no? ¿Veis por el razonamiento que he hecho? Vale, de todas formas, ahí también se puede hacer de otra forma, porque igual os resulta más cómodo, ¿vale? Que es, en vez de con KC, empezar con KC, pues empiezas con KP, ¿vale? Y KP es la presión, ¿vale? Acordaos, en KP se ponen presiones y solo de gases, pues es lo mismo, es la presión del CO2 y la presión del agua, ¿vale? También se puede hacer empezando con KP. Y como tienes que la presión total es esta, 0,962, y la presión parcial es del CO2 y del agua, pues la presión parcial de CO2 será la total entre 2 y la del agua será la del agua la de total entre 2, ¿vale? O sea, 0,962 entre 2 y eso te da las presiones de cada uno de los dos. Las multiplicas y te da Kp, ¿vale? Se puede hacer también así. Sí, lo repito. Eh, he usado esta ecuación, ¿vale? Que es la ecuación de los gases ideales. Y obviamente la ecuación de los gases eh, tiene gases, solo incluye a los gases, ¿vale? Entonces estamos dejando fuera a los sólidos, que son el bicarbonato y el carbonato. Entonces solo están participando el CO2 y el agua. Es decir, esta presión que nos ha dado el problema, la presión total, es la presión que se debe a el CO2 y el agua a la vez, ¿vale? La presión total de CO2 y el agua, la que tiene todo el sistema. Y como solo se debe al CO2 y el agua, entonces los moles totales solo se deben al CO2 y al agua, porque son los gases, ¿vale? Que están participando. Entonces nos ha dado 0,034 moles totales y como solo se debe al C2 y el agua y cada uno de ellos es X en el equilibrio, pues van a ser 0,017, ¿vale? Cada uno de ellos. Y la otra forma de hacerlo es poner, ¿vale? Os la pongo por aquí. Kp es la presión del CO2 por la presión del agua y tú sabes que la presión total es 0,962 y la presión total se debe lo mismo al CO2 y al agua. Entonces la presión total, sí, eso es lo que voy ahora. La presión total será igual a la presión del CO2 más la presión del agua. Y como tienen la misma presión, ¿vale? Si os dais cuenta, es la misma presión, ¿vale? Pues será la presión total es igual a dos veces la presión del CO2, por ejemplo, ¿vale? O del agua es la misma. Entonces simplemente sabemos la presión total, pues podemos sacar la presión del CO2 y la presión del agua, que es la presión total entre 2, que es 0,46 o algo así, ¿vale? 0,47 de aprox. Entonces, sabiendo eso, será 0,47 al cuadrado, ¿vale? Atmósferas al cuadrado, ¿vale? Y eso nos da Kp, perdón, ¿vale? En este caso estamos empezando por Kc, ¿vale? Y después sacar Kp. Pero se pueden hacer de las dos formas. Vamos a terminar con esta que he empezado, ¿vale? De la de antes. Entonces sacamos los moles de CO2, que son los moles de agua, y sabemos lo que es cada X, ¿vale? Sabemos esta X y sabemos esta X. Pues ahora, sabiendo cuánto vale cada una de ellas, sabemos calcular Kc, ¿no? Que es esto de aquí, entre el volumen al cuadrado, ¿vale? Pues Kc será igual a 0,0
17 al cuadrado partido 4, ¿no? 2 por 2, 4. El volumen al cuadrado. Acordaos, esto es molar, ¿vale? Que se me olvida. Y estos son litros al cuadrado. Y esto me quedará 7, os voy preguntando qué unidades tiene. 7,59 por 10 a la menos 5. ¿Tiene unidades? ¿No las tiene? Mol al cuadrado, litro cuadrado, eso es, ¿vale? Arriba estamos teniendo molaridad, todo ello elevado al cuadrado, y abajo hemos elevado el volumen al cuadrado, ¿vale? Fíjate, esto es molar, ¿vale? Te lo pongo por aquí. Esto es molar por molar, que es molar al cuadrado, ¿vale? Nos queda molar al cuadrado. Vale, entonces es molaridad al cuadrado. Tenemos Kc, pues ahora Kp lo podemos sacar con la ecuación de antes, ¿no? También. Kp es Kc por Rd incremento de N. Moles gaseosos, ¿no? Repito. ¿Qué moles gaseosos teníamos? El CO2 y el agua. 1 y 1. Entonces son 2. 2 menos nada. 2 menos nada porque los otros son sólidos, ¿vale? Entonces tenemos 2. ¿Vale? Esto de aquí arriba va a ser 2. Entonces, como esto es 2, entonces Kc por Rt al cuadrado. Y esto me da una Kp de 0,231, ¿vale? Atmósferas al cuadrado, ¿vale? Son análogas las atmósferas al cuadrado, las unidades. En este caso, atmósferas. ¿Vale? Atmósferas al cuadrado. Pues con esto hemos respondido al apartado A, ¿vale? Que nos decían que hace KP, pues vamos a ver el B. El incremento de moles son solo gaseosos, solo gaseosos, ¿vale? Incremento de moles gaseosos, por eso es 2. Productos menos reactivos. Tú piensas que tienes 2 en los productos gaseosos, luego tienes este sólido, que no le cuentas porque es sólido también, y después en los reactivos tienes este otro, pero que también es sólido y no le cuentas. Por eso es 2. Vale, entonces ahora, cantidad de bicarbonato de sodio que se ha descompuesto. Vale, entonces esto es simplemente estequiometría. Nos pregunta el que se ha descompuesto. O sea, nos están preguntando X, ¿no? Por así decirlo, del bicarbonato de sodio. El que ha llegado hasta aquí. De este bicarbonato. Pues es estequiometría, ¿no? Si nosotros tenemos que 2 moles de bicarbonato dan 1 de carbonato de sodio, pues tendremos que, lo ponemos por aquí, ¿vale? 2 moles de bicarbonato de sodio van a reaccionar, van a dar un mol de... Esto lo pongo en regla de 3, lo podéis poner en fracción, en factor de conversión, lo que queráis, ¿vale? Un mol de CO2, ¿vale? Un mol de CO2, que es lo que tenemos de dato. Entonces tendremos que X moles del bicarbonato nos van a reaccionar con los que tenemos, ¿no? Que son 0,017 moles de CO2, que son los que tenemos en el equilibrio, ¿no? Lo que se ha descompuesto en CO2. Entonces X será 0,034 moles de bicarbonato, ¿vale? Simplemente tenemos los moles de bicarbonato, pues nos queda pasarlo a gramos, que es lo que nos está pidiendo, ¿no? Pues los gramos de bicarbonato serán los moles por el peso molecular, ¿vale? Que es 0,034 y el peso molecular del bicarbonato es 84, ¿vale? Gramos por mol. 84 gramos por mol y eso nos da 2,9 gramos aprox de bicarbonato que se ha descompuesto, ¿vale? Descompuesto. Vale, que se ha descompuesto, no el que teníamos. Tened cuidado con eso. Nos está preguntando el bicarbonato que se ha descompuesto. Si nosotros estamos trabajando con esta X, ¿no? Estamos en el equilibrio, ¿vale? Entonces, si estamos trabajando con esta X de aquí, que es 0,017,
Estamos en el equilibrio y es, por lo tanto, el bicarbonato que se nos ha descompuesto, ¿vale? Que son eso, 2,9 gramos de bicarbonato. Y en el apartado C nos pregunta, si inicialmente tuviésemos 1 gramo, calcula la cantidad que se habrá descompuesto al alcanzarse el equilibrio, ¿vale? Entonces, esto se puede entender de si quitas todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y nos dicen, partimos de 1 gramo de bicarbonato según la siguiente reacción. ¿Cuánto se me ha descompuesto bicarbonato? Pues necesitaríamos, para saberlo, necesitaríamos Kc, al menos, ¿no? Y la temperatura a la que está esa Kc. Si suponemos que es la misma temperatura y nos dan Kc y nos dan la masa inicial, podríamos intentar algo, ¿vale? Pero por lo general lo dejamos, decimos como que no, ¿vale? En plan, que me explique, a ver. Si nosotros aquí ponemos, esto es 1 en moles, ¿vale? O sea, esto sería 1 entre 84, ¿vale? Esta sería la cantidad inicial de la que partimos, ¿no? Que es lo que nos están diciendo. 1 entre 84 moles, ¿vale? Entonces nos preguntarían en el equilibrio cuánto se ha descompuesto, ¿vale? Pues nosotros podríamos hacer 2 es a 1, pues 0,01 entre 84 será a x, ¿no? Como hemos hecho aquí, en esta parte de aquí. Pero poniendo aquí los moles que tenemos de bicarbonato, ¿vale? El 1 entre 84. Entonces nos daría los moles de CO2 que se nos han descompuesto y eso sería, ¿vale? Simplemente es eso. Pero de todas formas, este apartado es un poco... Porque no te dicen que la Kc se mantenga, porque cambias la concentración, ¿vale? Pero en principio Kc, como solo depende de la temperatura, en principio, supongamos que sería eso, ¿vale? De todas formas, no hay cálculo numérico para este apartado, ¿vale? Simplemente sería eso. Simplemente nada, mencionarlo, o sea, no os comáis la cabeza. Vale, pues pasamos a los de solubilidad. Empezamos por este. Os comenté, bueno, sí, vamos a empezar por este. Nos dice, vale, cambiamos un poco el chip a KS ahora. Determina si se produce algún precipitado al mezclar 100 mililitros de 0,01 molar de nitrato de plata con 50 mililitros de 0,1 molar de cloruro de sodio. Y nos dan la KS del cloruro de plata. ¿Nos tienen que dar también la KS del cloruro de sodio? ¿Qué pensáis? Os lo pregunto, ¿eh? Nos tendrían que dar la KS del cloruro de sodio. Y si no, ¿por qué no? Y si sí, ¿por qué sí? Vale, ¿no? Nos la tienen que dar porque el cloruro de sodio es muy, muy, muy soluble, ¿vale? Es una sal muy soluble y las sales muy solubles, la KS es prácticamente, es muy alta, ¿vale? No hace falta trabajar con ella. Suponemos que toda la sal se disuelve. Vale, entonces, pues empezamos a plantear el problema. Yo el problema le digo, vale, tengo 100 mililitros. Aquí hay que saber formular, ¿vale? Nitrato de plata. Nitrato de plata. 100 mililitros de nitrato de plata 0,01 molar. Que lo juntamos con otros 50 mililitros de cloruro de sodio 0,1 molar. Centímetro cúbico es mililitro, sí. Decímetro cúbico es litro, ¿vale? Metro cúbico es kilolitro. Centímetro cúbico es mililitro, ¿vale? Para que te quedes con ello. Vale, entonces esto lo juntamos y tenemos una reacción, ¿no? Que la llamáis de doble sustitución, supongo. Que esto nos va a dar el AgCl, cloruro de plata, más el nano 3, nitrato de plata. ¿Vale? Se intercambian los iones unos con otros. ¿Vale? Y nos dicen, ¿se va a producir algún precipitado? Pues vamos a ello, ¿no? ¿Os acordáis, no? Precipitado, se produce precipitado si QS es mayor que KS, ¿vale? Si QS es igual a KS, sería una disolución saturada en el punto en el que ni se produce precipitado ni podemos añadir, ni se va a disolver más, ¿vale? Y después tendríamos QS es menor que KS
cuando es una disolución no saturada, en la que no se produce precipitado y se va a seguir disolviendo a medida que yo eche colacao a la leche, ¿vale? Por ejemplo. Vale, pues vamos a ver cómo se puede sacar esto. Vamos a calcular primero los moles, ¿no? Que tenemos de cada uno. Tenemos una disolución de nitrato de plata. No, doble flecha no, ¿vale? Esto es una reacción simplemente de sustitución. Juntamos nitrato de plata y NaCl y se da cloruro de plata y nitrato de sodio, ¿vale? La doble flecha viene luego, no te preocupes. Entonces, los moles del nitrato de plata van a ser igual a la molaridad por el volumen en litros, ¿vale? Y esto es 10 a la menos 3 moles, ¿vale? Y los moles de NaCl van a ser la molaridad por el volumen. ¿Vale? Y esto es 5 por 10 a la menos 3 moles. ¿Vale? He calculado los moles que tengo, ¿vale? Aquí también tenéis que tener en cabeza un poco conceptos de disoluciones, ¿vale? Estos son los moles que yo tengo tanto por un lado en 100 mililitros y por otro lado en 50 mililitros. Si yo mezclo 100 de uno con 50 de otro, los moles que tengo de cada cosa me van a cambiar. Los moles, ¿vale? Si yo tengo 2 moles en un sitio y añado volumen, esos moles me van a cambiar. Os lo pregunto. No, ¿verdad? Se va a quedar igual. Vale, bien. Entonces yo estoy mezclando 100 con 50 y esto me da 150 mililitros, ¿no? Suponemos que los volúmenes son aditivos. Vale. Entonces, ¿qué es lo que nos va a cambiar? La concentración de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en 150 mililitros, ¿vale? La concentración que tendrá del nitrato de plata será la molaridad es los moles, ¿vale? Moles que son 10 a la menos 3 entre el volumen final de la mezcla, ¿no? Que es 0,15 litros, ¿vale? Y esto me da 6,66 por 10 a la menos 3 molar. Y la molaridad del cloruro de sodio van a ser, de la disolución de cloruro de sodio, mejor dicho, lo mismo, los moles, que son 5 por 10 a la menos 3, entre el volumen del final, el volumen de la mezcla, que son 0,15 litros. Y esto es 3,33 por 10 a la menos 3 molar, ¿vale? A ver que se Vale, ¿vale? Pues ya sabemos las concentraciones que tenemos al final, en el volumen final de la mezcla. Que la disolución de nitrato de plata es la de arriba, la del 6,66 y el cloruro de sodio la de abajo. Entonces ahora, ¿os acordáis? KS en este KS y QS, ¿no? Nosotros se nos va a formar, si nos queremos saber si nos precipita cloruro de plata, ¿no? El cloruro de plata sólido se disocia en plata más acuoso más Cl menos acuoso. Sí, es a la menos 2, perdón. Gracias. A la menos 2. Sí, 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 es a la menos 2. Vale. Vale, entonces el cloro de plata se nos disocia en esto, en plata y cloro. ¿El KS cuál será? Muy sencillo, ¿no? KS es la concentración del ion plata por la concentración del ion cloruro. ¿Vale? No tiene más misterio. ¿Qué pasa? Yo quiero saber QS. ¿Os acordáis de KC y KP, ¿no? Que había una Q también, el cociente de reacción que se llama, que es utilizando las concentraciones iniciales, las concentraciones que tú tienes en la mano, por así decirlo, en ese momento, ¿no? Antes del equilibrio. Y yo en la mano,
por así decirlo, ¿vale? Antes del equilibrio, tengo que QS es lo mismo, ¿vale? El producto, pero de las concentraciones reales, por así decirlo, de las iniciales. Entonces yo al principio tengo la de la ion plata, va a ser, ¿vale? Viene de aquí. ¿Os acordáis? El nitrato de plata se disocia en plata y nitrato, ¿vale? No tiene ningún tipo de coeficiente ni nada en Ag+. Entonces la concentración va a ser la misma que la del nitrato de plata, ¿no? 6,66 por 10 a la menos 3 molar por la de cloruros. ¿Y la de cloruros de dónde me viene? De aquí, ¿no? Esta es mi fuente de cloruros. Pues la de cloruros, lo mismo, el cloruro de sodio en sodio y cloruro. Entonces el cloruro tiene la misma concentración molar que el cloruro de sodio, ¿no? Porque es 1 a 1, ¿vale? Entonces es 3,33 por 10 a la menos 2 molar también, ¿vale? Y esto me da 2,22 por 10 a la menos 4 unidades. ¿Qué unidades tiene esta KS? QS, mejor dicho. Tenéis aquí, ¿no? Molar al cuadrado, litro al cuadrado. Molar al cuadrado, litro al cuadrado, lo que viene a ser molar al cuadrado, ¿vale? ¿Vale? Esto es QS. Esto de aquí está mal, ¿vale? Este de menos 10 de aquí está mal. Es la menos 4. Vale, es lo que me ha dado a mí. Entonces, sabemos QS y nos han dado la KS del cloro de plata que es 1,7 por 10 a la menos 10. Pues, ¿esta QS es mayor que la KS? ¿Sí o no? Sí, ¿vale? Entonces, QS es mayor que KS o KS es menor que QS, de cualquiera de las dos formas. Entonces, como QS es mayor, lo que va a pasar es que sí se nos va a formar precipitado, ¿vale? La disolución está sobresaturada. Entonces, QS es mayor que KS. Entonces, esto significa que precipita. Cuando nosotros mezclemos esas dos disoluciones, precipitará cloruro de plata, ¿vale? Vale. ¿Por qué, ¿por qué precipita? Pues porque nosotros tenemos más iones de los que se pueden tener disueltos, ¿vale? Porque QS es mayor que KS. Por eso precipita. Vale. Entonces pasamos al siguiente, que es el complicado de solubilidad. ¿Os acordáis que os mencioné? Sí, te lo repito. QS, ¿vale? Es lo mismo que KS. Lo que pasa es que en vez de utilizamos concentraciones que son las que tú tienes, las concentraciones reales, las concentraciones iniciales, como tú las quieras llamar, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que en la disolución de 150 mililitros que hemos mezclado, ¿vale? Tendremos esta concentración de nitrato de plata y esta concentración de cloruro de sodio, ¿vale? Lo hemos calculado. Entonces, como sabemos que tenemos estas concentraciones, pues decimos QS es el ion plata y el ion cloruro, porque nos están preguntando del cloruro de plata, ¿vale? Nos está preguntando si precipita el cloruro de plata. Entonces, la plata más viene del nitrato de plata, obviamente, ¿no? Esta es la fuente de platas, de iones plata. Entonces, como viene de nitrato de plata, la concentración es la misma, 6,66 por 10 a la menos 3. Y el cloruro viene del cloruro de sodio. Los iones cloruro vienen de los cloruros que suelta el cloruro de sodio en disolución. Y la concentración que tienen en disolución esos cloruros es esta también. Entonces, QS simplemente es el producto de esas dos concentraciones y me da QS. La comparo con KS y como sé que es mayor, sé que va a precipitar el cloruro de plata. Vale. Entonces acabamos con este ejercicio que os comenté en su momento, la precipitación fraccionada, ¿os acordáis, no? Que os dije, nosotros podemos tener varios iones en disolución y añadimos otro contraion de esos iones y van a ir precipitando uno después de otro.
y os pueden preguntar cuál precipita primero. Pues este es un ejercicio de eso. Precipitación fraccionada, ¿vale? Nos dice, se añade lentamente una disolución de nitrato de plata a una disolución que contiene iones cloruro 0,1 molar, iones cromato 0,01 molar y procedentes de la disolución de cloruro de sodio y cromato de sodio. Los productos de solubilidad del cloruro de plata y del cromato de plata son este y este. Determina la sal que precipita en primer lugar y la fracción de sus iones que ha precipitado cuando comienza a precipitar la otra sal. ¿Vale? Esto es la solución. Esto también es la solución. La precipitación fraccionada hay algunas entra. De todas formas es complicado que entre porque suelen entrar más normales de calcular KS, calcular la solubilidad en disolución, ¿vale? E ion común y esas cosas. O sea que no entra tanto. Pero lo explico por si acaso. Entonces, nos dice concentración de iones cloruro. Sí, este es el último que hago. 0,1 molar, ¿no? La concentración de iones cromato, la formulación, ¿vale? Iones cromato 0,01 molar. ¿Vale? Entonces, me están dando la KS del cloruro de plata y del cromato de plata. Pues el cloruro de plata, ya sabemos todos que es así, ¿no? Nada, hasta luego. Vale, entonces sabemos el cloruro de plata de toda la vida es así. La solubilidad, ¿vale? En equilibrio, S y S. El cromato de plata, acordaos formulación, ¿vale? Es así. Y este se disocia en 2Ag más 0,4,2 menos. Aquí tendríamos 2S y aquí tendríamos S. ¿Vale? Estos serían los equilibrios de las dos sales que nos están preguntando, ¿vale? Entonces nos preguntan que cuál de estas dos sales, cloruro de plata o cromato de plata, nos precipita antes, ¿vale? Al añadir nitrato de plata, ¿vale? Nosotros estamos añadiendo nitrato de plata a la disolución, ¿vale? Dicho de otra forma, estamos añadiendo, el nitrato de plata es muy soluble, ¿vale? Entonces es una flecha. Estamos añadiendo iones plata a la disolución. Que os dais cuenta que es lo que necesita, ¿no? Tenemos iones cloruro y iones cromato y las sales que precipitan son esta y esta, ¿no? Entonces estamos añadiendo los iones plata de esta fuente, de nitrato de plata. Vale. ¿Cuál precipita antes? Pues para ello tenemos que ver la concentración de plata, de ion plata, que necesita cada uno de los dos compuestos, ¿vale? El cloruro de plata y el cromato de plata, para que empiece a precipitar. ¿Os acordáis que para que algo empiece a precipitar, Ks tiene que ser igual al producto de los iones, ¿vale? Entonces, vamos por partes. Vamos con el cloruro de plata. Ks de la GCl será igual a la concentración de Ag más por la concentración de Cl menos, ¿vale? Nosotros sabemos la que hay en cloruros, la que hay de cloruros en disolución, ¿no? Que es 0,1 molar. Sabemos la Ks, nos la da anunciado. 1,7 por 10 a la menos 10. Nosotros queremos saber cuánta concentración de plata necesitamos para que Ks sea igual a la concentración de ion plata por ion cloruro, es decir, ese momento en el que la disolución está saturada, en el que añado y empieza a precipitar. Pues vamos a ver cuánta concentración necesito. Lo despejamos. La concentración que necesito para la GCl será Ks entre la concentración de Cl menos, ¿vale? Y esto me da 1,7 por 10 a la menos 9 molar. Necesito una concentración de iones plata en disolución de 1,7 por 10 a la menos 9 molar para llegar a una disolución saturada de cloruro de plata, es decir, que el cloruro de plata empieza a precipitar, ¿vale? Vamos a ver en el otro caso, el Ag204. Será la concentración de plata más al cuadrado, ¿vale? Al cuadrado
por la concentración de CrO4 2 menos. Nosotros lo mismo, queremos saber la concentración de plata que necesito para que empiece a precipitar, entonces despejamos. Será igual a la raíz cuadrada de Ks entre la concentración de cromato. ¿Vale? Y esto da 1,38 por 10 a menos 5 molar. Entonces, ¿cuál de las dos necesita, cuál de los dos, el cloruro de plata o el cromato de plata, en esta situación, necesita menos concentración de iones plata para que comience a precipitar? Os lo pregunto. ¿Cuál necesita menos concentración de iones plata para que comience a precipitar su sal? El cloruro de plata, ¿no? A la menos 9 y a la menos 5. Necesita bastante menos. Entonces, podemos deducir, podemos decir que va a precipitar antes el cloruro de plata, ¿vale? Este precipita primero y ya después va a precipitar el otro, ¿vale? Y luego nos preguntan, determina la fracción de sus iones que ha precipitado cuando comienza a precipitar la otra sal, es decir, calcula la cantidad, la fracción de los iones del cloruro de plata que ha precipitado antes de que comience a precipitar el cromato de plata. ¿Cómo hacemos esto? Pues nos están preguntando prácticamente la concentración de cloruros que nos quedan en disolución cuando empieza a precipitar el cromato, ¿no? Eso es lo que nos están preguntando. Cuando empieza a precipitar el cromato, ¿vale? La sal de cromato. Entonces, esta concentración de cloruros, ¿qué va a ser? Será la Ks, ¿vale? Del cloruro de plata. Acordaos, ¿no? ¿Cómo va esto? La Ks es Ag por Cl menos, ¿no? Ag más por Cl menos simplemente. Entonces será esta concentración de cloruros que me quedan, será la Ks del cloruro de plata dividido entre, ¿qué? La concentración de plata, ¿no? ¿Pero de qué? Del cromato de plata, de la concentración del cromato de plata, ¿vale? Está quemado aquí, que la que necesita para que comience a precipitar. ¿Por qué es esta? Porque si yo pongo esta concentración aquí, ¿vale? Voy a ponerlo aquí si queréis, del Ag2CO4. Si yo uso esta concentración del cromato de plata, en este caso, significa que cuando la concentración de iones plata haya alcanzado esta concentración de aquí, ¿vale? Cuando sea igual a esa concentración del cloruro de plata, me quedará esta concentración de cloruros, ¿vale? Cuando la concentración de iones plata alcance este valor, que es la que necesita el cromato de plata para empezar a precipitar, me quedarán estos iones cloruro en disolución, ¿vale? Y esto lo hacéis y da 1,23 por 10 a la menos 5 molar, ¿vale? Es decir, esa concentración es la que me queda de iones cloruro en disolución cuando comienza a precipitar el cromato de plata, ¿vale? Pero no acaba aquí el problema. Me están preguntando cuánto es la fracción que me queda, ¿vale? Entonces, la fracción que me queda será lo que yo tengo ahora, al final, ¿no? Entre lo que tenía al principio y por 100, ¿no? Es simplemente lo que yo tengo ahora, entre lo que tenía al principio y por 100, es el porcentaje que me queda, la fracción que me queda. Entonces esto será 1,23 por 10 a la menos 5 molar entre lo que tenía yo al principio de iones cloruro, ¿os acordáis? 0,1 molar, ¿no? Yo tenía 0,1 molar de iones cloruro, ¿vale? Y por el 100, para poner un porcentaje simplemente. Y esto me queda 0,0123
¿vale? 0,0123% de iones cloruro me quedan, ¿vale? En la disolución. Desde lo que yo partía me queda un 0,0123% de iones cloruro. Entonces, ¿cuántos iones? Ahora viene la respuesta a la pregunta. ¿Cuántos iones? Me pregunta, ¿no? La fracción de sus iones que ha precipitado cuando comienza a precipitar la otra sal. Si me queda esto, ¿cuánto ha precipitado? Si el 100% es el todo, ¿no? Es el total, y me queda 0,0123, ¿no? Si yo al total le quito lo que me ha quedado, me queda 99,98%, ¿vale? 99,98% fracción de los iones que ha precipitado, ¿vale? Si yo al total, que es 100, le quito lo que me ha quedado en disolución, será lo que ha precipitado. El 99,98% ha precipitado, ¿vale? No has entendido lo del cloruro. Para saber la concentración de cloruros que me queda cuando comienza a precipitar el, el cromato de plata, ¿vale? Tendré que la conozco de esta forma, ¿vale? ¿Por qué está esto puesto así? Pues la concentración de cloruros que me queda cuando comienza a precipitar el cromato de plata será igual a la KS del cloruro de plata, ¿vale? Porque son del cloruro de plata lo que yo quiero conocer, los iones cloruro del cloruro de plata, obviamente, entre la concentración de plata, pero del cromato de plata. ¿Por qué? Porque esta concentración de plata es la que yo tengo aquí cuando comienza a precipitar la sal de cromato de plata, ¿vale? Esta concentración de iones plata es la que yo voy a tener en disolución cuando justo empieza a precipitar la sal de cromato de plata. Entonces, si yo tengo esta concentración de iones plata en ese momento, ya me habrá precipitado cloruro de plata porque es el que precipita primero y me quedarán estos iones cloruro en disolución, ¿vale? Me queda esta concentración, ¿vale? Es complicado este problema, ¿eh? O sea, tenéis que darosle una vuelta. Intentad si eso, porque se acaba el tiempo y tenéis otras clases ahora, lo subiré y tal, y si no le echáis un ojo a esta parte, ¿vale? Ya se queda grabado, así que no pasa nada. No os quiero entretener más. Así que el jueves daré cinética, ¿vale? Una clasecilla. Si necesitamos más, pues ya veremos, pero en principio va a ser una. Y cualquier duda me podéis decir, ¿vale? Así que hasta el jueves.